Previo al inicio de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, delegados del gobierno y las FARC acordaron que en total serán 27 las zonas de concentración para el proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla. Estarán divididas en 20 zonas veredales de normalización y 7 puntos transitorios. El pasado 23 de junio, el gobierno colombiano y las FARC anunciaron un acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo. Las partes manifestaron que para el proceso de desmovilización y desarme de las FARC, los guerrilleros se concentrarían en lo que denominaron zonas veredales transitorias de normalización. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo locales. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Aunque inicialmente el gobierno y las FARC fijaron que los guerrilleros se concentrarían en 23 zonas veredales y 8 campamentos, en las últimas semanas los números han cambiado. El 26 de agosto el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció una reducción de las zonas de concentración. Hemos pasado de 31 zonas a 28, de las cuales 22 son zonas veredales de transición y 6 puntos campamentarios, es decir, 3 menos que la lista anterior. Pero finalmente, tras una reunión sostenida recientemente entre el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el comandante del Comando Estratégico de Transición, el general Javier Flores, y el secretariado de las FARC, las partes informaron que ya no serán 28, sino 27 las áreas que constituirán esas zonas de concentración. Como resultado de las visitas de reconocimiento y en consideración de la logística necesaria para facilitar la puesta en marcha de las zonas veredales transitorias de normalización, serán 20 zonas veredales transitorias de normalización y 7 puntos transitorios de normalización. Las zonas estarán ubicadas en 14 departamentos del país: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Córdoba, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Meta y Guaviare. Además del encuentro salieron otros anuncios importantes. El 25 de septiembre en Cartagena se adelantará una reunión para finalizar la preparación logística de las zonas veredales transitorias de normalización y del mecanismo de monitoreo y verificación. El desplazamiento de las FARC con su armamento a las zonas veredales transitorias de normalización iniciará 5 días después de la firma final del acuerdo de paz, es decir, el 1 de octubre según el cronograma establecido. En nuestros estudios de NTN 24, congresista Samuel Hoyos por el Partido Centro Democrático, se le despeja una zona a las FARC, una vereda, para que hagan su cumbre guerrillera, todavía en armas, y luego se les va a despejar 27 zonas del país para que puedan concentrarse de cara a una futura desmovilización. ¿Usted cómo lo ve? Pues Jason, esto es un espectáculo de provocación al pueblo colombiano y a las víctimas. Llega Timochenko, un asesino, un capo de la droga, en un jet privado como si fuera un jefe de Estado para la 10ª conferencia de las FARC, que es la reunión de la victoria, el triunfo de la revolución, es decir, lo que las FARC no lograron conseguir a través de las armas y de la violencia, hoy lo están consiguiendo con el acuerdo que firmaron con el presidente Juan Manuel Santos. Ya habían hecho pedagogía, en teoría, por todo el país, que era proselitismo armado. Los colombianos recuerdan los hechos del Conejo en La Guajira, cuando las FARC, armadas con el visto bueno del gobierno, fueron a reunirse con la población. Y este seguramente será el espectáculo del triunfo. Es muy triste que después de tantos hombres, miembros de la fuerza pública, que dieron su vida por defender la democracia y al pueblo colombiano, hoy 3 generales y unos políticos le están entregando todo a las FARC, y acá las renuncias solo son del Estado, hacer concesiones a la guerrilla y muy pocas de la guerrilla al pueblo colombiano. Ahora, el presidente Santos había anunciado con bombos y platillos la firma del acuerdo final.
que someterá a un plebiscito a la consideración del pueblo colombiano el 2 de octubre y que ese era el acuerdo final. Pero resulta que después de ese anuncio hemos venido viendo modificaciones al acuerdo. Es decir, que el acuerdo aún no está cerrado. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que vamos a votar los colombianos el 2 de octubre? Sí. Nos mintió, nos dijo que ese ya era el acuerdo final y resulta que no. Ahora hay una modificación respecto a las zonas de concentración, hubo una modificación respecto a los niños reclutados en las filas guerrilleras. Nos acaban de anunciar que el día 26, cuando se haga el gran show por parte del presidente Santos en Cartagena, harán otros anuncios respecto al tema de verificación y concentración. Es decir, esto todavía es un documento en construcción y los colombianos no sabemos qué es lo que vamos a votar el 2 de octubre. Vamos a escuchar una posición también de un congresista del partido de la U, partido oficialista. En este momento quiero saludar en Manizales, Colombia, Hernán Penagos. Congresista Penagos, bienvenido, es un gusto tenerlo. Gracias, Jason. Un saludo para usted, para el representante Hoyos y para toda la audiencia. Quisiera conocer su posición ya en los últimos días de lo que va a significar la concreción de este acuerdo final con las FARC, donde se reúnen por lo menos 200 guerrilleros con sus jefes, con sus cabecillas en una zona del país para celebrar una cumbre y después de la firma del acuerdo en Cartagena van a empezar a concentrarse. Bueno, lo primero es que esa conferencia guerrillera de alguna manera es la garantía para que cuando se inicie el proceso de desmovilización, pues la guerrilla de las FARC en su totalidad, ojalá el 100% de ellos participen del proceso de desmovilización. Recuerde usted que uno de los temas que se ha tocado en el pasado es qué porcentaje de los actuales guerrilleros de las FARC participan de esa desmovilización y cuál de ellos pues no estarán y harán parte de una deserción para otros grupos armados ilegales. Creo yo que en un evento de esta naturaleza lo que se demuestra primero es que hay una jerarquía de la guerrilla, es decir, hay un mando. En segundo lugar, que hay una guerrilla cohesionada y en tercer lugar, que eso garantiza que esa desmovilización será de una mayoría muy importante, ojalá el 100% de esos guerrilleros. Por eso esta cumbre no puede verse de otra manera diferente a una cumbre en la que se garantiza el pleno cumplimiento de los acuerdos que se firmarán el próximo 26, pero también se garantiza, ante todo, el hecho de que el proceso de concentración y de dejación de armas se verificará completamente. A mi modo de ver, este proceso de concentración o este proceso de cumbre o de conferencia guerrillera garantiza que los acuerdos se cumplan y que efectivamente se lleve a cabo el proceso de desmovilización y desarme. No puede ser de otra manera si es que efectivamente queremos que la ONU, como entidad rectora en el proceso de dejación de armas, verifique la entrega de cada uno de estos elementos de guerra. Yo no veo cómo puede lograrse en el futuro garantizar no solamente la concentración de los guerrilleros, sino la dejación de armas, si no tenemos unos lugares de ubicación donde se pueda hacer todo el proceso de verificación. Pero además de eso, donde se pueda, de alguna manera, dejar claro que quienes están concentrados son los que firman o los que se suscriben en este acuerdo de paz y los que no lo están pues pasan a ser simplemente delincuentes comunes. Hay otro punto que se suma a la polémica y quiero presentar esta nota antes de preguntarle a los congresistas y es que 24 guerrilleros han recibido el beneficio de excarcelación para unirse a esta 10ª conferencia guerrillera de las FARC. El beneficio que firmó el presidente Juan Manuel Santos regirá hasta el próximo 25 de septiembre. Por medio de la resolución 252 del 13 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos solicitó a la justicia suspender las medidas penales contra 24 guerrilleros de las FARC presos en 10 cárceles del país. Para la excarcelación de estos miembros de la guerrilla, el mandatario los designó como gestores de paz. El beneficio regirá hasta el 25 de septiembre.
El capítulo 11 de la Ley 975 de 2005 faculta al presidente de la República para solicitar beneficios jurídicos a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley para propiciar acuerdos humanitarios siempre y cuando se contribuya a la búsqueda y logro de la paz nacional. El grupo, conformado por 5 mujeres y 19 hombres, fue escogido por el secretariado de las FARC para participar en la 10ª conferencia que inicia este sábado en los llanos del Yarí. No, ellos van como un miembro más, ¿sí? Un representante más asistente a la conferencia, un delegado más de la conferencia, con voz y voto plenamente, y con una figura especial, digamos, de permiso, ¿sí? Una suerte de promotoría de paz, digamos, de acuerdo a la recta final, digamos, ya que se viene en materia de los diálogos de paz. Los guerrilleros, cobijados por la resolución presidencial, están acusados por delitos graves y son cercanos al secretariado de las FARC, entre ellos Gustavo Arbeláez Cardona, alias Santiago Cepeda, jefe del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas del Frente 30 de las FARC, uno de los responsables de la planeación y ejecución del secuestro de los 12 diputados del Valle. Wilmar Antonio Marín Cano, alias Hugo 22, jefe del Frente 22 y responsable del secuestro y muerte del empresario japonés Chikao Muramatsu y del asesinato de la excongresista Marta Catalina Daniels. Hermes Francisco Osorio, alias Daniel King, cabecilla de la compañía Cimarrones del Frente 37 y responsable del secuestro del exministro Fernando Araujo. Adela Pérez Aguirre, alias Camila, quien era la coordinadora de las milicias del bloque oriental de las FARC, fue capturada cuando llevaba consigo el video en el que el Mono Jojoy le informaba a sus tropas que había muerto su máximo comandante Manuel Marulanda. Una vez finalizada la 10ª conferencia de las FARC, los 24 guerrilleros excarcelados deberán regresar a los centros penitenciarios donde cumplen sus condenas. Congresista Hoyos, ¿qué opina usted de la excarcelación temporal de estos guerrilleros y declararlos gestores de paz para que vayan a la conferencia de las FARC? Pues me parece muy grave, pero ese ha sido el proceder del gobierno Santos, premiar el crimen, premiar a los criminales. En el acuerdo final con las FARC, pues quedó plasmado que los responsables de crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, no pagarán ni un solo día de cárcel. ¿Y cómo explicarle a un colombiano que hoy está purgando una pena en una cárcel colombiana por haberse robado una cabeza de ganado, un caldo Maggi, que los responsables de secuestros masivos, de masacres, del secuestro y el asesinato de los 11 diputados del Valle están gozando de su libertad gracias al gobierno de Juan Manuel Santos? Los colombianos, o gran parte de los colombianos, no logramos entender cómo, después de 8 años de la seguridad democrática, que ellos estaban arrinconados, que se veían en la obligación de someterse a la ley, de desmovilizarse y entregarse al Estado, hoy están celebrando el triunfo de una revolución que no consiguieron a través de las armas contra el Estado colombiano. ¿Qué opina usted, congresista Penagos? Lo primero es que esa práctica de dejar en libertad a guerrilleros por una u esta circunstancia o por temas de paz no es nueva. Recordemos que en el pasado gobierno del presidente Uribe se declaró también gestora de paz a Karina, una guerrillera que jugaba fútbol con la cabeza de los policías que asesinaba por allá en el oriente de Caldas. Entonces yo creo que no se puede dejar o olvidar o suponer que es que estas prácticas son apenas de este gobierno. En segundo lugar, es que esos guerrilleros son guerrilleros que tienen cierto grado de jerarquía. Y recordemos que aquí, de lo que se ha de alguna manera hablado, lo que se ha planteado es de hasta dónde esa organización guerrillera se desmantelará en su totalidad. Y en este caso, si queremos que efectivamente todo, o por lo menos gran parte de la guerrilla de las FARC lleve a cabo ese proceso de desmovilización, pues tenemos que tener allí a ciertos cabecillas, en este caso algunos que son dirigentes de uno de sus frentes, para que de alguna manera logren hacer todo ese ejercicio de persuasión y salga de esa conferencia
pues obviamente una refrendación total a lo acordado. A mi modo de ver, esto no es otra cosa diferente que la garantía de que después del día 23 toda la guerrilla de las FARC pueda llegar al proceso de desmovilización y desarme y obviamente se dé cumplimiento pleno a los acuerdos firmados. Congresista Hoyos, ustedes que han impulsado el no en el plebiscito del 2 de octubre, ¿va a haber plebiscito mientras los guerrilleros apenas se están trasladando a estas zonas de normalización? Es decir, todavía no han entregado las armas. ¿Usted ve riesgo ahí? Esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Los colombianos vamos a ir a las urnas mientras las FARC conservan sus armas, tienen presencia en todo el territorio con el visto bueno del gobierno, no están sometidos a la persecución militar ni judicial del Estado y los ciudadanos se pueden ver sometidos a presiones, se pueden ver sometidos a la violencia de las FARC y ser obligados a votar de determinada manera. Esto pues no permite que se exprese libremente la democracia y que en muchas regiones del país haya un constreñimiento al elector, haya amenazas y haya un control armado. Es decir, esto no va a ser una decisión democrática mientras las FARC siga usando las armas como un mecanismo para hacer política. Sí. Eso no es válido y yo creo que el gobierno en eso no le ha dado garantías al pueblo colombiano y las garantías solo han sido para las FARC. Congresista Penagos, ¿qué pasa si por alguna razón el plebiscito gana el no y las FARC todavía tienen las armas en el poder? Bueno, si gana el no el próximo 2 de octubre, se activan los protocolos que tiene que activarse a través de las Naciones Unidas y definitivamente, y lo digo de manera categórica, definitivamente este proceso, que se viene negociando desde hace 4 años, se frustra. No hay ninguna posibilidad de que en el evento de ganar el no, entre otras razones, porque la Corte Constitucional le dio efectos vinculantes a la decisión que se adopte el próximo 2 de octubre, no hay ninguna posibilidad de que se pueda llevar a cabo otro proceso o este mismo proceso con unos nuevos términos. Ahí lo que pasa es que simplemente se frustra el proceso, la FARC vuelve al monte y obviamente las facultades constitucionales de negociación de un acuerdo de paz las tiene este presidente, como las tiene cualquier presidente en el futuro, pero por lo menos en este gobierno posibilidades de volver a renegociar el acuerdo, a redefinir los términos del mismo, de ningún lado se observan. Ganando el no, la FARC va al monte y obviamente nos mantendremos en la misma situación de conflicto armado que venimos en los últimos 50 años. Tengo que hacer otra pausa comercial, ya regresamos. A ustedes los televidentes los estoy invitando a que participen sobre nuestro tema de hoy. ¿Qué opinan de la 10ª conferencia de las FARC fuera de la clandestinidad, avalada por el gobierno de Colombia? Pueden escribirnos en Twitter a las cuentas de nuestro programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.